Muy buenos días, el tema de hoy es Nada bueno habita en mí. Vamos al libro de Romanos capítulo 7, versos 19 al 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nada bueno habita en mí. Tremendo como el apóstol Pablo se confronta él mismo que había sido cambiado a través del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero ese encuentro tendría consecuencias en él, porque él mismo escribe las cartas paulinas en las cuales nos demuestra que esa lucha entre la carne y el espíritu, él mismo la escribió. Pero como esa lucha interna, usted y yo la vivimos a diario. Podemos conocer del evangelio, somos cristianos, vamos a la iglesia, meditamos, oramos, ayunamos, leemos la palabra, pero siempre esa naturaleza carnal está ahí. Está mirando en qué momento usted se debilita para levantarse ese viejo hombre. Que ese viejo hombre, usted y yo no lo podemos dejar levantar. Tenemos que crucificarlo a diario, llevarlo, exhibirlo públicamente a través de la cruz de Calvario, clavarlo y cancelarlo a diario. No le podemos dar espera, no le podemos dar descanso, porque si no él se levanta y nos doblega. Aquí el Señor nos habla, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo así? Pero si yo soy una persona renovada, restaurada, lavada con la sangre de Cristo, un hombre dirigido por el Espíritu Santo, un hombre transformado, un hombre que busca de Dios. Pero claro, ahí lo dice el apóstol Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago. Ese mal ya lo sacamos de nuestra vida, ya lo desarraigamos del alma, la mente, el corazón. Pero a veces el enemigo se filtra con pensamientos, con deseos, con sentimientos, con recuerdos. De pronto usted se encuentra con un amigo que hace mucho tiempo no veía. Ese encuentro usted se acuerda cuando íbamos de juerga, se acuerda cuando íbamos de rumba, se acuerda de tal persona, se acuerda con la novia que usted tenía, se acuerda con esa persona que usted estaba saliendo, se acuerda, y como que viene y le revuelve todo a usted. Y ahí resulta la palabra, dice, sino el mal que no quiero, eso hago. Como que ese mal vuelve a resurgir en su vida, en su mente, en su corazón. Y como que usted dice, sí, no, pero gracias que el Señor me sacó de las tinieblas, gracias que el Señor me sacó de eso. Y bueno, usted puede que termine de hablar con ese amigo, ese compañero que se encontró, pero usted se va en su camino que tenía que seguir en su recorrido y se queda pensando, sí, cuando yo andaba, cuando yo hacía, cuando yo estaba en esos lugares. Pero mire que algo que es muy importante, usted y yo, dice la palabra de Dios, que no traigáis a memoria las cosas pasadas. Y es precisamente lo que usted y yo debemos hacer. Si algo nos perturba, algo nos constriñe, algo nos quita esa paz, esa seguridad, debemos clavarlo en la cruz del Calvario. Por eso la palabra de Dios dice que yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, lo dice Pablo. Y esos pensamientos deben ser cada día llevados cautivos a la obediencia a Cristo. No navegar en nuestros pensamientos, sentimientos o deseos, porque ahí es donde se filtra el enemigo y lleva a la persona a doblegar sus emociones, sus pensamientos, su carácter y su voluntad. Llega un momento dado en que lo logra porque empieza a doblegar la voluntad poco a poco. Y poco a poco le quiero decir es que como que piensa en esos recuerdos, esos sentimientos, esos deseos con tal persona. De pronto me hubiera ido bien, con esta me hubiera ido mejor, de pronto no tengo que poder solucionar esta situación, y como que se queda ahí pensando y navegando en esta situación. Por eso ahí lo dice el apóstol Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque se me detuvo en este camino, en esta estación se quedó usted y se puso a meditar y a pensar lo que no debía. Entonces el enemigo viene y se filtra. Él es muy astuto, muy sigiloso, y viene y doblega la voluntad del hombre. Acuérdese que Satanás es el padre de la mentira, y él siempre usa las mismas estrategias y busca siempre doblegar la voluntad del hombre para lograr sus objetivos en cada uno de nosotros. Pero dice, y si hago lo que no quiero, ya no hago lo que yo. O sea, si hago lo que no quiero, ya no hago lo que yo. O sea, si hago las cosas que no quiero, ya no soy yo. Es ese viejo hombre que se quería levantar. Porque si ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero mire que esas cosas nuevas debemos recordárnosla usted y yo a diario. ¿Qué cosas nuevas trajo el Señor a su vida? Restauración de su hogar, su matrimonio, su familia, sus hijos, pero de pronto su vida, sus emociones, sus pensamientos, su carácter, le dio una identidad. De pronto usted antes no tenía una identidad. La identidad que usted tenía anteriormente, un borracho, un perro, un mujeriego, un malicioso, un malintencionado, un infiel, un traicionero. De pronto la mujer bulliciosa, escandalosa, una mujer de pronto que se la pasaba en diferentes sitios con diferentes hombres. No sé de qué lugar el Señor lo sacó. Pero mire que el enemigo es tan astuto que trabaja
para mirar cómo doblegar la voluntad del hombre. Entonces ahí es donde el Señor entra a ocupar un lugar muy importante en su vida y en mi vida, y es poder tener claro qué es lo que el Señor está haciendo en usted y en mí, pero también qué es lo que el Señor permite en cada uno de nosotros para que podamos salir victoriosos. Hay situaciones, circunstancias que vivimos usted y yo, porque cuando miramos la palabra, cómo Dios usó al profeta Isaías, al profeta Elías, cómo Dios lo usó, pero dice cuando él le dice al Señor que descendiera fuego del cielo para consumir el holocausto que le había preparado el Señor frente a los profetas de Baal, y cómo el Señor descendió fuego por la orden que dio el profeta Elías. Pero anteriormente dice la palabra que era un hombre sujeto a pasiones, pero no dice que era un hombre sometido a las pasiones, no era un hombre doblegado en sus pasiones, era sujeto a pasiones. O sea, en algún momento de pronto el enemigo le traía recuerdos, sentimientos, pensamientos, pero no habla que él se dejaba doblegar por sus deseos, esas pasiones, no. O sea, era un hombre muy usado por Dios, milagros, prodigios y señales, el profeta Elías, pero también un hombre en el cual estaba sujeto a pasiones. ¿Qué nos quiere dar a entender? Al apóstol Pablo, un hombre tan usado por Dios, un hombre en el cual el Señor lo usó para llevar la palabra a diferentes naciones, diferentes ciudades, pero también para ser un apóstol de la palabra, o sea, abrir iglesias en diferentes partes y ser usado por la dirección del Espíritu Santo, ya que era un hombre muy sujeto al Espíritu de Dios, pero un hombre en el cual luchaba aún con persecución, aún con flagelaciones, aún dice que estuvo casi morir en el mar ahogado, dice que fue mordido por una serpiente. O sea, diferentes circunstancias, situaciones que vivió el apóstol Pablo, pero nunca renunció, nunca se rindió. Dice que en alguna parte de la palabra dice que era preferible que él estar en la presencia del Señor que estar padeciendo, pero dice que prefería estar padeciendo en este mundo por causa de los que quería él que fueran salvos, por los que él luchaba para que muchos llegaran a los caminos del Señor y fueran salvos. Entonces prefería estar en la tierra antes que irse para la eternidad con Cristo, y por eso sufrió tantas persecuciones, tantas situaciones que él vivió, pero como dicen algunos, no botó la toalla, por el contrario, y perseveró porque sabía que tenía un propósito de Dios en su vida. Por eso en el verso 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, nada bueno habita en mí, y es precisamente, como dice la palabra, que el único bueno es Dios. Usted y yo no somos buenos delante de Dios, y él lo confirma el apóstol Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y es ese mal donde el enemigo nos tenía a usted subyugados, atados, aprisionados, encarcelados. Éramos esclavos, teníamos un amo. Por eso, como le decía anteriormente, ¿cuál amo tenía usted? La mentira, la falsedad, la hipocresía, el engaño, el orgullo, la altivez, la traición, el robo, el hurto, el atraco. No sé cuál era el amo que usted tenía antes, pero si el Señor lo rescató de allá, ya tiene un nuevo amo, es Jesucristo. Y como ya tenemos a Jesucristo, debemos confesar, predicar su palabra, pero también andar en comunión con la dirección del Espíritu Santo. Por eso, como nos dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, para ser testigos del reino de los cielos en esta tierra necesitamos al Espíritu Santo, pero necesitamos ser reformados a la luz de las Escrituras en la dirección del Espíritu de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo a diario nos sometamos a la palabra de Dios, ya que el apóstol Pablo tenía tiempos con Dios, tenía tiempos en los cuales buscaba y dependía del Señor para que el Señor lo guiara y lo orientara y pudiera discernir quién era el que le hablaba, ¿será el Espíritu de Dios o era su propio Espíritu el que lo guiaba? Pero encontramos que aún el mismo Espíritu lo guiaba a Pablo cómo debería obrar y actuar. Cuando el mismo Espíritu de Dios le hablaba a Pablo que tenía que ir a Roma, cuando el mismo Espíritu de Dios le hablaba que no debía ir a Asia, pero era un hombre tan sujeto a la obediencia del Señor que obedecía, no hacía caso de sus emociones, de sus pensamientos, aún lo que le decían otras personas, porque aparecían profetas en el camino, también enviados por el Señor. Mira, si tú vas a Roma, esto te espera a ti, y le decían que era lo que le esperaba al apóstol Pablo en Roma. ¿Cómo lo iban a crucificar? ¿Cómo lo iban a matar a él? Pero él decía que no le sensibilizaran prácticamente el corazón, que no le hicieran doler el corazón, que prácticamente él iba a cumplir el propósito de Dios en su vida para que no lo llenaran en sus emociones y pudieran doblegar la voluntad de él. Por esto hoy le clamo yo y le pido al Señor que nada bueno habita en nosotros, ni en usted en mí, pero como el Señor quiere habitar en usted y en mí para fortalecer
fortalecernos, para darnos esa seguridad, esa confianza, esa firmeza, esa determinación en la dirección del Espíritu de Dios, pero también a la meditación, el estudio de la palabra. Por eso el Señor mismo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Solamente el Señor Jesucristo nos hará libres a usted y a mí de esto que mora en cada uno de nosotros, de eso que habita en nosotros, de lo que a veces nos quiere doblegar. Pero si el Señor mismo es el que mora en nosotros, Él mismo nos dará la victoria y la conquista, y alzará bandera a favor suyo y a favor mío. Le clamo y le pido al Señor que nos dé la conquista y la victoria en Cristo Jesús. Amén